Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro los Deportes y el Nuevo Herald. Soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Yo sé que el Tonga lo hace mucho mejor que yo, Jorge, pero ¿qué le vamos a hacer? Él tiene ese acento más de Latinoamérica que yo, que soy de aquí de España, pero lo he intentado hacer lo mejor posible. Al menos lo que es la intro que tú siempre, bueno, fiel a cada vez que empiezas un programa, sueles hacer. ¿Cómo se te ocurrió, don Jorge? Muy buenas tardes desde España. Este saludo para toda tu excelentísima y cada vez mayor audiencia. Gracias por toda esta invitación, Diego. Realmente es un placer estar contigo, un veterano de las artes marciales mixtas. Eh, Como todo, dando golpe, ¿no? Dando golpe. Un día decía una cosa, un día decía otra. Pero yo siempre decía antes en la radio, yo tenía varios programas en la radio tradicional que un poco va desapareciendo. Y siempre empezaba así, un saludo a la gente buena que sigue este deporte o esta cosa, un saludo a la gente buena, y ahí se me fue quedando la gente buena. Yo creo que todos los que amamos los deportes de combate somos gente buena, no somos gente violenta. Nos gusta la violencia, pero no somos gente violenta. Y por ahí empezó la cosa. Tonga, como decimos acá, es un jodedor y siempre trata de estar chivándome con toda la presentación, pero la pasamos súper y nada, así también tú eres gente buena y los que están contigo en tu canal también son gente buenísima. Sí, bueno, tú saludas a la gente buena y a la menos buena también, ¿no? Porque tú sabes, hay gente de todos tipos, pero afortunadamente, como tú bien decías, aunque hay todavía mucha gente que tiene esa idea muy equivocada, donde, bueno, ven un deporte, probablemente, que ellos piensan que es un deporte de bárbaro, finalmente yo creo que es que ver los combates, ¿no? Hasta el final y ver el respeto, ¿no? La filosofía de las artes marciales y bueno, y ver cómo se acaban fundiendo en un abrazo. Y al final te das cuenta que yo creo que aquí lo que abunda es gente buena, gente muy buena, empezando por los deportistas y continuando por los practicantes y aficionados que vemos este deporte. Mira, yo creo que al final hay una comprensión. Al principio no había esa comprensión porque básicamente cuál era el deporte de combate por antonomasia, era el boxeo. Y el boxeo es muy fácil de entender. El boxeo tiene 12 golpes básicos, combinaciones, etcétera, etcétera, etcétera. La gente es muy fácil ver como un jab, un uppercut, etcétera. El arte marcial cuando irrumpe, y hay que pensar que las artes marciales han evolucionado, yo creo que es el deporte que más ha evolucionado en menos tiempo. Si recordamos a aquellos Gracie al principio que subían con sus gi y peleaban un luchador contra un karateca contra un kickboxer, cada cual quería mejorar su área y demostrar que su arte marcial era la mejor. Hoy, realmente, aquello no era mixto. Lo mixto es realmente hoy cuando vemos que un guerrero es capaz de boxear o de patear o de llevar al suelo o de buscar una llave dentro de 5 minutos, por ejemplo. Mezclar todos los elementos del combate. Yo creo que Bruce Lee fue un pionero en todo esto, con aquello de Be Water, sé como el agua y adecúbate a lo que venga en el combate. Y la gente ha empezado a entender mejor las artes marciales. ¿Qué está haciendo en el suelo? ¿Por qué está tratando de sostener las piernas de tal forma? ¿Por qué está buscando inmovilizar esta mano de tal forma? Y poco a poco la gente va sabiendo lo que es una guillotina, lo que es una anaconda, lo que es un triángulo, etcétera, etcétera, que al principio la gente veía y no entendía y decía, pero ¿por qué están haciendo eso? Porque yo creo que a medida que el deporte ha ido envejeciendo, la gente ha ido adquiriendo más conocimiento de por qué se evoluciona de una forma o por qué se evoluciona de otra. Y a la vez que tú comprendes un deporte, tú empiezas a disfrutarlo. Yo, por ejemplo, cuando llego a este país, a los Estados Unidos, yo no sabía nada de fútbol americano. Nada, nada. Me parecía tan extraño a mi cultura, a mi forma. Después que tú entiendes el fútbol americano y tú dices, ¿qué van a hacer? Van a pasar por arriba, van a correr por debajo, van a buscar esta formación. Tú empiezas a amar el fútbol americano. ¿Por qué el soccer es tan popular en el mundo? Porque es muy sencillo, es muy fácil. 3 o 4 reglas y dale que te pego. Y a correr para adelante. Es muy fácil, es muy infantil el soccer. No estoy diciendo que sea simple, pero la forma de interpretarlo, de vivirlo, ¿quién de niño no pateaba una pelota o una piedra o lo que fuera? Pero ¿quién de niño hacía una anaconda o hacía un rear naked choke? Es más complicado, pero yo creo que ha habido esa comprensión. Y otra cosa, Diego, es que cuando yo llego a este país, yo veo una división brutal. La gente de boxeo decía, yo no veo eso. Eso es la brutalidad. Yo recuerdo que el senador, hay un senador que murió, decía que era The Human Cock Fight, la pelea de gallos humana.
el MMA entró en Nueva York hace 8 años, habrá entrado en Nueva York, no más que eso. Nueva York tenía la prohibición, la MMA tenía que irse, hace menos tiempo todavía, hace menos, ¿no? Sí, hace menos. Tenían que irse al Prohibition Center en New Jersey, que era cruzar el río, pero no podían cruzar el río. Entonces yo creo que a medida, y otra cosa es que la MMA se ha ido humanizando. Y o sea, la proto MMA era horrible, entiendo. La proto MMA era de tirarnos de pelo y te doy en los huevos y qué sé yo, sé cuándo. Y ha habido un libro de reglas que se ha ido reescribiendo y reescribiendo y reescribiendo hasta ser lo que es hoy en día. Pero la evolución ha sido violenta y la aceptación ha sido tremenda. Sí, bueno, de hecho hubo que regularla, ¿no? Yo no sé si tú lo sabes, yo escribí un libro, en el año 2017 se publicó y bueno, sigue ahí en activo en Amazon, se vende a nivel mundial y hablo de todo lo que fue el desarrollo de este deporte y por eso precisamente ese senador norteamericano que tú comentabas antes fue uno de los que precisamente más atacó a las artes marciales y las quiso prohibir para siempre. ¿Y qué es lo que hicieron? Bueno, pues en la época de Rorion Gracie, al final acabaron vendiendo ese negocio por solo $2 millones, en lo que era la antigua SEC, Semofre Entertainment Group, a Dana White y los hermanos Fertitta. Y bueno, entre ya el trabajo que tenían hecho los antiguos, los primeros, los pioneros, propietarios, más lo que hicieron los siguientes, incluido John McCarthy y demás, hablaron con las comisiones atléticas, se dotó de normas. Y bueno, el cambio ha sido radical e incluso fíjate hasta qué punto, Jorge, hemos llegado a la idea de que quién sabe si más adelante este deporte, y no sé tú qué opinas al respecto, pudiera llegar a ser hasta olímpico. Mira, yo no sé si olímpico, para ser olímpico tendrían que ocurrir varias cosas. Recuerda que en los Juegos Olímpicos se pelean 5 veces en la semana. Claro. Es complicado. Por ejemplo, el boxeo amateur son 3 rounds. Y te digo porque he cubierto Juegos Olímpicos y cubrí mucho de boxeo amateur. Es duro porque tú te vas eliminando, vas avanzando, pero peleas mucho en una semana. Una pelea de MMA siempre deja unas secuelas tremendas. Habría que ver, no digo que sea imposible, pero que habría que regularlo de una forma que el guerrero tenga un tiempo de recuperación factible para poder enfrentar la otra pelea. Porque los deportes amateur, ya sea el judo, por ejemplo, el judo no te crea una secuela tan brutal como la MMA. Entonces, los deportes de combate que han existido, ahora mismo, por ejemplo, el taekwondo, son deportes que tú puedes pelear incluso 2 y 3 veces al día, porque no te hace un daño evidente. La MMA habría que ver, como que no lo veo muy claro, pero de que puede ser bien regulado, puede ser. Sí, con cascos, quizás con las protecciones en la rodilla. Efectivamente, y también quitar algún que otro golpe en concreto, menos asalto, menos tiempo por asalto, quizás 3 minutos, como si fuera una especie de MMA amateur más aligerado para precisamente. Ahora, sí te digo una cosa, el movimiento, y eso es una cosa que yo no sé en otras partes del mundo, aquí en Estados Unidos el movimiento de peleas amateur es increíble. Increíble, aquí mismo en Miami hay 2 o 3 compañías que hacen muchos circuitos amateur, porque eso es lo otro. Nosotros estamos viendo el iceberg, la punta del iceberg con la UFC, con PFL, con Bellator. Con Eagle Fighting Championship, por ejemplo. Ahora Eagle, que se sumó, que me queda aquí a 5 minutos de la casa, gracias a Dios. ¡Qué suerte tiene! Pero debajo de eso hay una cantidad de circuitos regionales y locales que le están suministrando talento a estos circuitos grandes. Déjame decirte, yo el otro día decía que estamos viendo la época dorada de las artes marciales mixtas, porque yo conozco a la gente de la Comisión Atlética de la Florida, porque cubro mucho boxeo y cubro MMA, y me decían, ya tenemos los 54 fines de semana están copados, viernes y sábado, vamos a empezar a dar fechas para el jueves, porque ya todo está entre lo que es el boxeo, las artes marciales mixtas, y ahora viene el bare knuckle, que es el boxeo a mano limpia, que está creciendo que tú no tienes idea. Y esta es otra cosa que yo dije, tengo que meterme en esto, tengo que saber esto, porque esto en algún momento va a despegar, y ya está despegando. Entonces, el otro día un amigo mío que es promotor de boxeo fue a buscar una fecha para una cartelera. Le dijeron, no hay, deja ver qué hacemos, porque está todo copado, hay muchos eventos, y muchos eventos son amateur. Yo creo lo que viene encima es mucho. Sí, la verdad es que es una suerte, ¿no? Pero
esa época dorada que tú hablas, yo creo que todavía no ha alcanzado su brillo máximo. Esto está en un punto fantástico, mejor que nunca, pero de momento sin techo. Y es lo bueno que tiene. Yo creo que va a haber espacio. El otro día te escuchaba yo las dudas de si va a haber aquí terreno, trabajo para tantas empresas y yo creo que sí. Lo que pasa es que claro está que como está el mundo ahora siempre el tema de andar pagando pay-per-view es un poco lo que complica, ¿no? Pero yo Sí, creo que mira, y afición te y pongo un sevillano. ejemplo. Te pongo un ejemplo. Mira, este sábado, Ujú, y este video mucha gente lo va a ver más adelante, pero en el momento que estamos hablando, hay una pelea de Keith Thurman contra Mario Barrio. ujú. Y me están diciendo que la proyección de la venta va a ser horrible, porque uno tiene que entender realmente qué es material de pay-per-view. El pay-per-view se crea para un premium, para un extra. Y hay muchas peleas que nos quieren vender como pay-per-view y no Claro. son peleas premium. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Yo lo que decía, de acuerdo a lo que tú me comentaste, yo lo que decía es que todo en la vida, en los mercados tienden a autorregularse. Hay un momento de crecimiento, 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 explosión, y después de la explosión siempre hay una caída que el mercado regula quién se queda y quién se va. Entonces, que va a ser muy interesante. Ahora, por ejemplo, Anthony Pettis viene con otra compañía, Masvidal viene con otra compañía. ¿Hasta qué punto el mercado puede aguantar esta saturación de eventos, 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 eventos? Pues no lo sé, pero la cuestión es que finalmente pasa un poco como con los rankings de UFC, ¿no? Al final muchas veces no depende de la mejor pelea, sino de las peleas más mediáticas, porque hasta Jake Paul vende, ¿no? Entonces te das No, cuenta que esto es una auténtica locura y ya no es cuestión de meritocracia o de que alguien sea un fantástico luchador. Muchas veces es mejor el luchador más gregoriano, por así decirlo, que es el luchador que haga lo que fíjate haga, tú. pierda todo lo que pierda, el pay-per-view está asegurado. Y de hecho, bueno, ahí Sí, está su nombre en los anales de la historia, de momento escrito con letras de oro en lo que son pues los puestos de lujo, ¿no? De los rankings de UFC en cuanto a pay-per-view, venta de pay-per-view, incluso en boxeo, ¿no? También ahí con Floyd Mayweather, lo que son las cosas que habíamos ante una locura, enfrentar a luchadores de MMA contra el boxeo y ahora ya la cosa empieza a normalizarse, ¿no? Incluso, como tú bien sabes, con la posibilidad más que yo diría que posible, ¿no? Valga la redundancia, que es la de enfrentar a Francis Ngannou contra Tyson Fury. Se trata de dinero, ya nadie lo oculta. Ya aquellos tiempos en los que yo veía en Japón aquellos luchadores que luchaban por un legado pasaron a mejor vida y al final aquí lo que interesa es el Bill Metal. Y bueno, hablando ya del tema este, Jorge, ¿tú crees que sería una posibilidad factible el hecho de que el africano, el Francis Ngannou, se acabara enfrentando al británico? totalmente. Y te voy a responder eso. Tú me preguntabas de quién es el que más vende de McGregor. Ujú. Recuerda que esta gente copiaron mucho de la WWE. Esta gente copiaron mucho ok, aquí hay dos guerreros, vamos a construir una historia sobre estos guerreros. Vamos a construir una historia, a veces es falsa, a veces es verdadera, por ejemplo, como la de Colbyton y Masvidal, y yo no veo eso malo, fíjate, yo no veo malo, porque al final hay una pelea. Yo creo que ellos te van creando una imagen. Colby Covington se ha creado esta imagen de republicano horrible, que se hace cuando, el otro. O sea, al final tienen que pelear y ser buenos, porque si no, de nada sirve el puentecito. Ujú. Lo de Ngannou y Tyson Fury. Mira, lo de Ngannou y Tyson Fury es totalmente factible. Perfectamente, porque al final volvemos a lo mismo. Tú tienes dos historias. ¿Cómo tú vendes la historia esta? Tú vendes la historia como el rey el completo de la MMA contra el rey completo del boxeo. Y a partir de ahí, tú vas vendiendo y vendiendo y vendiendo. Tyson Fury es uno de los trash talkers mejores que hay en estos momentos. Y Tyson Fury coge la pelea y se la echa al hombro y habla y habla y habla. Aparte es un tipo que cae bien dentro de su locura. Y Francis Ngannou, o sea, yo digo que la pelea se vende en lo que hablen ellos y sobre todo en la conferencia de prensa. La conferencia de prensa es brutal porque generalmente todas las peleas tienen cierta venta de pay-per-view, que es un 20% de lo que se va a vender, etcétera. Fíjate que después de las conferencias de prensa y el pesaje,
los números se disparan. Y después, 2 horas antes de la pelea, vuelven y se disparan los números. Son las tres grandes frases para vender un pay-per-view. Claro. Yo te digo, por ejemplo, que la conferencia de prensa de Masvidal y Covington va a ser oro. Fíjate que esa cartelera es una basura. Después de Covington y Masvidal no hay nada abajo, nada. No hay ni siquiera una segunda pelea coestelar que tú digas, caramba, qué buena pelea. Porque ellos están apostando a que estos dos solitos van a vender el pay-per-view. Pero en el caso de Francis Ngannou y Tyson Fury, yo sí la veo perfectamente factible. Porque así como nos vendieron McGregor y Mayweather, que fue el segundo pay-per-view más grande de la historia, después de McGregor contra Pacquiao, esta es una cartelera que se puede vender en el sentido de que Francis Ngannou sí practicó boxeo en Camerún, sí practicó boxeo en Francia antes que lo llevaran a la MMA, y Francis siempre, no de ahora, fíjate, no de ahora, que él siempre dijo, yo quiero ser como Mike Tyson, mi sueño es ser como Mike Tyson. Esa era, lo que pasa es que la vida lo fue llevando por esto y fue muy exitoso en esto, pero él siente algo que él quiere boxear. Por ahí podemos decir que va a ser buen boxeador, que va a ser buen boxeador, que Tyson Fury lo va a aplastar, puede ser. Yo siempre también digo que un hombre con pegada nunca está perdido. Y un hombre con la pegada que tiene Francis, hasta el último round va a estar en la jugada. Sí, siempre va a tener un as en la manga. Evidentemente un tipo que tiene esa pegada podrá ser mucho más torpe. Lógicamente, ejecutando el juego del boxeo ante una figura mundial como lo es Tyson Fury. Además, hablamos de dinero y fíjate, Jorge, que es que hablar de venderse al boxeo, como algunos han podido llegar a decir por ahí, me parece un mensaje hipócrita, porque si tú ganas, por decir una cantidad redonda, $1,000, ¿no? La que tú estás ahí, me voy a adaptar a tu zona económica y vas a multiplicar tu sueldo mensual por 40 y vas a ganar 40.000, yo no creo que nadie llegara a decir que no. Si él habitualmente está ganando 500.000, una media de 500.000, y le acaban dando aproximadamente, pueden ser un poco más arriba o abajo, yo creo que más bien arriba, sobre unos 20 millones de dólares, la diferencia es como de 40 en un solo combate. Mira, tendría que hacer 4 o 5 carreras en UFC para llegar a alcanzar eso. Diego, los números son a veces demasiado aplastantes. Yo decía ahora, fíjate cómo se mueven las finanzas en UFC, y después, pues, si quieres, podemos hablar un poquito más de eso y en boxeo. La UFC es un negocio muy organizado, piramidal. Tienes a un Dana White arriba, Sean Shelby, Mick Maynard, y por ahí para abajo unos cuantos lugartenientes. Se pelea y se paga de un modelo. Yo siempre digo que la UFC paga muy bien abajo, pero paga muy mal arriba. Yo creo que para ser el campeón completo del organismo más grande de artes marciales mixtas, para ser un Steve Miocic, para ser un Daniel Cormier, para ser un Francis Ngannou, ganar 600.000 de base, creo que es poco. Yo te pongo un ejemplo. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Ahora mismo lo que pasa es que se caen las negociaciones, porque estaba pidiendo más. Pero a Anthony Joshua le han ofrecido $20 millones para que no pelee, para que se eche a un lado y deje que Fury pelee con Usyk. Y le han dado 5 millones a Dillian White para que no pelee con Fury y deje que Fury pelee con Usyk. Cuando tú eres Francis Ngannou, dice, espérate, están dando 20 millones a un campeón de boxeo que fue campeón, que ya ni siquiera es campeón. Y ahí me estás pagando 600.000 en una pelea brutal. Por supuesto. Cuando él ve que Conor McGregor se ganó 120 millones contra Floyd Mayweather, 120 millones en 10 rounds. Sí, de pronto. En 10 rounds, tú dices, algo tiene que pasar aquí. Yo entiendo a la UFC. La UFC no quiere que yo le digo, Dana White tiene que ser muy flexible con esto. Dana White lo que tiene que hacer es decirle, ok, Francis, yo te voy a dejar pelear en el boxeo, pero no te lo voy a poner en el contrato. Yo te voy a dejar como un acto de buena voluntad. Lo que no quiere la gente de UFC, yo hablaba con una persona que trabaja ahí y me decía, si él pone en contrato que le permite a Francis Ngannou pelear cuando Ngannou quiera, después esos contratos que son uniformes para todo el mundo van a cambiar muchísimo. Porque ¿qué va a pedir el otro? ¿Y qué va a pedir el otro? ¿Y qué va a pedir el otro? Entonces yo creo que la UFC tiene que ser muy cuidadosa con el tema de Ngannou. Porque yo sí siento que si Ngannou se va, la UFC va a perder bastante. Ya no es lo mismo. Se está hablando por ahí ya, Diego, de una pelea interina entre Stipe Miocic
y John Jones. John Jones. Es una buena pelea, una buena, sólida pelea, pero caramba, si no está involucrado Francis, como que no es lo mismo. No. Y creo que Francis, después de la demostración que hizo contra Cyril Gane, sería una pérdida para la UFC que se fuera el campeón pesado. Al final, nadie es irreemplazable. Y al final viene otro y otro. ¿Quién hablaba de Cyril Gane hace 3 años atrás? La vida te demuestra eso, pero yo creo que ellos tienen que ser muy inteligentes y dejar los egos a un lado para que Francis no se vaya de la UFC. También Francis tiene que pensar, ok, yo voy a pelear con Fury, con Wilder y contra el que sea, pero yo haré de boxeo 1 o 2 peleas, no más que eso. Ningún circuito de arte marcial le va a pagar a Francis más de lo que le paga la UFC. Con todo lo que digamos que esto y lo otro, nadie le va a pagar a Francis más de $1 millón. Claro, pero sí que es cierto que como está en el mayor, la mayor empresa de artes marciales mixtas, la más poderosa, la que más factura y genera, creo que también, al igual que tú piensas, tenían que subirle un sueldo acorde a su calidad, ¿no? Como guerrero, como campeón. A mí hay un detalle que dijiste antes, ¿no? Hablando de la, entre comillas, ¿no? De esa locura, ¿no? Que tiene Tyson Fury, pero que en el fondo es un tipo que se da a querer, ¿no? Que se ve que tiene buen fondo. Pero es que Francis Ngannou, que tuve el honor de hablar con él en una ocasión, justo antes de entrar en el Salón de la Fama allí en Las Vegas, lo mismo, es un tipo que tampoco es un habitual del trash talking, ¿no? De hablar basura, ni mucho menos. Y de hecho, bueno, cuando se acabó reuniendo en aquella rueda de prensa con Cyril Gane, fíjate que al final hubo buen rollo, se acabaron saludando y aclararon postura. Es un hombre de principio, yo creo que va a mantener su postura con el tema de que no iba a pelear más por 500, 600 mil, y además, con el mal rollo que hay entre Merkel Martin, su manager, y Dana White, que lo ha llegado a insultar incluso, algo que de vez en cuando Dana White ha hecho a lo largo de los 20 y tantos años que llené UFC. Yo creo que las cosas se le están complicando, y por una parte, a mí, que como te decía, soy de la antigua escuela de la MMA, cuando me sentía un loco incomprendido, cada vez un poco menos, me gustaría que 2 tipos que no son trash talkers, quizá Tyson Fury un poquito más, pero que de fondo son tipos de buen corazón, pudieran hacer un gran pay-per-view que vendiera y que, bueno, que ganara la mejor. Pero creo que sería una pelea, a pesar de que alguno no esté de acuerdo, pues creo que es muy lícita y que cada uno tiene que mirar por sus intereses. Creo que al final, por mucho que algunos acaben poniendo el grito en el cielo, la van a ver todos. Yo creo que sí, es como McGregor-Mayweather. McGregor-Mayweather, a ver, habría que ser muy inocente para haber esperado algo distinto de lo que pasó, ¿no? Uh-huh. Todo el mundo sabía que eso es lo que iba a pasar y fue entretenida. Yo creo que Mayweather la hizo entretenida hasta que ya se cansó y noqueó a Conor. Uh-huh. Pero fue una pelea que yo siento que aquel que pagó un pay-per-view recibió de vuelta entretenimiento. Y al final se trata de eso, de entretenimiento. Y al final se trata de ir a esta pelea no pensando que vamos a ver un super combate por el honor y la gloria, porque desgraciadamente no es eso. Una pelea de Francis contra Fury sería parecida, pero no igual, porque como tú bien dices, no son Floyd ni son Conor. Fury lo es, pero Francis es un tipo muy introvertido, muy callado, muy dentro de sí. Sí. Fíjate que a Francis le inventan la historia esta, porque te digo, este es lo UFC, si no la historia la inventan. Y Fernán López se presta para esto. No habló Francis, no habló Cyril Gane, el que hablaba era Fernán López. Uh-huh. Y Fernán López es un ingrato, un malagradecido, que bla, bla. El incidente famoso en los corredores del Madison Square Garden, en la pelea de Covington con Kamaru, que supuestamente viene caminando Francis, no saluda. Dice Francis que eso fue preparado por la UFC, que le hicieron una encerrona, porque él iba a otro lado y le dijeron, no, tienes que coger por acá. Y cuando él dobla, ya estaba el hombre con la cámara esperándolo. En fin, sabrá Dios. Pero a mí no me sorprendería. No es la primera vez que lo hacen, es algo habitual. No es primera vez. Y no es primera vez, te digo, no voy a decir nombre, pero guerreros que me han dicho, oye, me llamaron y me dijeron que hablara esto de fulano, claro, para comenzar a calentar la pelea. Son así, sí, comienzan a calentar la pelea. Ayer, por ejemplo, ponía un tweet John Jones y decía, el mejor ligero pesado contra el mejor tiempo pesado de todos los tiempos. ¿Quién no quería ver la pelea? Yo estoy listo. Yo digo, nada de lo que hace John Jones es gratuito. Uh-huh. ¿Por qué pones este tweet, John Jones?
¿Por qué comienza a hablarse de la posibilidad de una pelea Stipe y Jon Jones? Viene Daniel Cormier. No, porque la pelea... Y Daniel Cormier es un tipo muy cercano a Dana White. Muy, muy cercano a Dana White. Y dice, la pelea que tiene que pasar es la pelea de Stipe contra Jon Jones. Y después sale Jon Jones y dice, yo estoy listo para la pelea. Jon Jones, hace un año atrás, le vinieron con el mismo cuento. Oye, en lo que pasa todo esto, el título interino y Francia y qué sé yo, pelea con Stipe. Y dijo, no, yo no quiero pelear con Stipe, no me interesa. Tajantemente. Yo estoy dispuesto a pelear con el campeón o no pelear nunca más. ¿Qué cambió, Diego? ¿Qué cambió en 3 meses para que ahora Jon Jones diga, ya estoy listo, voy a pelear contra el mejor Stipe? Algo se está... ¿Te das cuenta que así funcionan ellos? Van sembrando y crece la flor. No, en este caso yo creo que es una cuestión de que se van a quedar probablemente sin el campeón, bueno, al menos hasta que Ngannou se acabe operando y recuperando, y van a tener que crear por obligación un cinturón interino, y claro, al que tenían en el congelador, que es Jon Jones, ahora tienen que tirar de él por necesidad, y le va a venir bien, porque como bien sabe, aún le quedaban a Jon Jones 7 peleas por contrato, y era estar en una situación con una salida imposible. Así que yo creo que le va a venir bien a Jon Jones, que falta, le hace ya más de 2 años que no pelea, pero lamentablemente la pelea sería la del campeón, o el que fuera campeón más longevo y más sólido que ha tenido UFC en semicompleto, con el actual campeón de los pesos completos. Ya Stipe Miocic viene de una época un poco más regular después de aquel caos brutal ante Ngannou, y creo que no vende igual, pero igualmente se van a tener que ver en la obligación, y no es porque quieran darle una oportunidad a Jon Jones. Si por Dana White fuera, ahí lo tendría hasta que le hiciera falta, pero esa es la circunstancia, que UFC te va utilizando. Es una empresa que, bueno, yo creo que cada vez más, y que, bueno, no me malinterprete nadie, una empresa que ha dejado el alma atrás y que simplemente va usando a los luchadores según les conviene, y siempre por dinero. De hecho, y permíteme que te diga, y no sé si estás de acuerdo, Jorge, yo cuando la gente me pregunta, ¿crees que esta pelea se hará? ¿Crees que esta otra se hará? Y yo siempre respondo lo mismo. Si quieres saber la respuesta, UFC coge una calculadora y en función de lo que diga la calculadora es la que hace. Siempre hace las cosas dependiendo de los números que les vaya a generar, no por el ranking. Olvídate, es una empresa de entretenimiento, no es una liga deportiva como puede ser la Liga Española de Fútbol, por decirte un ejemplo bien cercano. Y no sé si opinas lo mismo, pero yo tengo muy claro que aquí, dependiendo de lo que genere un combate, es el que se va a hacer siempre. Yo entiendo que todo lo que dice es verdad. ¿Qué es lo que salva a la UFC? A la UFC la salva que al final, cuando termina toda la parafernalia, cuando termina toda la venta, todo el humo, cuando termina de sonar la calculadora, hay 2 hombres de mucho talento en el octágono. Y hay peleas que son memorables. Cuando tú pasas por encima de todos esos tapices de venta, de mercadotecnia, de redes sociales, de historias infladas o mal contadas o bien contadas, hay 2 hombres peleando. Y esos 2 hombres peleando generalmente se entregan de una forma increíble. Y eso es lo que salva a la UFC. Que al final los guerreros, los gladiadores, dan una actuación tan grande que al día siguiente estamos hablando de eso. Y estamos hablando de eso sin hablar de que este dijo tal cosa, ni que lo otro tal cosa, ni que paga. Yo creo que mientras ellos mantengan un nivel de competitividad real, más allá de todo lo irreal de la venta del humo, mientras esas peleas sean reales y no sea la lucha esa payasesca, creo que la UFC va a seguir siendo la número 1. Sí, ¿no? Yo creo que sí, pero ya sabes, ¿no? Que tiempo atrás la número 1 era Pride, y un buen día algo pasó y torres más altas han caído. Pero bueno, a día de hoy lo que está claro es que la reina del imperio es UFC. Y oye, mira, estuviste el otro día allí en el evento, fíjate, para el primer evento en la era Khabib Nurmagomedov. ¿Ya bajaste la aplicación ya? ¿Es gratis? Sí, yo vi el evento, y lo aprovecha que va a ser gratis por 1 año. Oh, qué pasada. La verdad es que... Después te cobran. Sí, bueno, hay que aprovecharse. Es un añito que son 12 meses que hay que disfrutar, pero que me gustó. La verdad es que me gustaron los
los combates, tanto el regreso de Rashad Evans, bueno, la verdad es que fue una auténtica maravilla y oye, que es lo que decíamos antes, ¿no? Afortunadamente las MMA siguen para arriba y incluso con Javi como novato, que ahora se ha dado cuenta de lo complicado que es tener que gestionar una empresa de MMA, al fin y al cabo lo han hecho muy bien, experiencia tiene y está muy bien acompañado. Mira, yo lo que noto es una cosa por encima de todo. Uh-huh. Hay mucha plata detrás de Gaby. Sí. Mucha Y más que plata. puede llegar Hay, con la gente de Emiratos Árabes, no lo olvidemos, ¿eh? hay muchos rusos acá, rusos musulmanes con mucho dinero. Hay 2 o 3 o 4 inversionistas en Nueva York que también han puesto mucha plata. Evidentemente, como tú dices, puede venir todavía mucho más dinero. Ellos han comprado un edificio de Downtown de Miami y lo han remodelado. Han construido esta instalación con la última tecnología y es una instalación donde caben unas 800 personas. No es para un público. Lo que ellos están haciendo es sobre todo para un problema de televisión, de venta. ¿Cuánto dinero van a tener? Que dijeron, este año todo va a ser gratis. Entonces hay que pagarlo, Diego, todo hay que pagarlo. Entonces cuesta. Y ellos han decidido, durante un año no vamos a cobrar nada. ¿Para qué? Para que la gente se vaya suscribiendo y suscribiendo. Ya hay millones de gente que se han suscrito a la aplicación esa FLX Cast. Empezaron, como tú bien dices, con figuras muy mayores ya, figuras que ya vieron pasar sus mejores días, pero el plan es firmar prospectos. Khabib tiene un ariete sobre esa región del Cáucaso y puede traer muchos nuevos Khamzat Chimaev o nuevos Rakhmonov, exactamente, y vamos a ver hasta dónde da, pero ellos, lo que tengo entendido, hablando con gente de la empresa, ellos quieren hacer no solamente eventos de MMA, quieren hacer boxeo, quieren hacer cosas de kickboxing, en fin, la magnitud de lo que Khabib está queriendo hacer es mucho más allá de las MMA. Ellos van a hacer ahora un evento el 11 de marzo y después van a hacer un evento todos los meses hasta fin de año. El plan, Diego, es hacer 2 eventos por mes. Fíjate tú, 2 eventos por mes. Vamos a ver cómo les va, porque también yo he visto muchas empresas que llegan con mucha cosa y después no aguantan el ritmo. Claro. Pero lo que sí me dijeron es que detrás de Khabib hay mucha plata. Y Khabib, por supuesto, que es una figura que arrastra tanto, dice que les están pagando muy bien. Yo los vi muy contentos porque ahí vi los camerinos, todo es top y todos estaban muy contentos. Sí, se respiraba que había un ambiente agradable, ¿no? Y eso es porque la gente está contenta. Lo que no termino de entender muy bien, Jorge, las peleas del próximo evento que van a disputar alguien que yo creí que iba para campeón de UFC, o al menos iba a estar ahí en el top 3 mínimo, que era Kevin Lee, porque bueno, lo veo súper en forma, pero contra Diego Sánchez, no sé, eso me parece a mí que mira, no lo entiendo. Diego, yo conozco bien a Diego. A mí también me preocupa Diego. Yo he entrevistado a Diego y comienza de una cosa y termina en otra. Evidentemente, él mismo ha reconocido que ha sufrido contusiones cerebrales, etcétera. Yo creo que es la última paga de Diego. Como te digo, le están pagando muy bien. El evento principal es la última paga. Y creo que ese morbo de ver qué va a pasar con Diego, la forma en que se fue la UFC, muy negativa. La gente va a ver la pelea. La gente quiere ver si Kevin Lee destroza a Diego y cómo va a responder Diego ante este reto. A ver, Diego no se va a dar por vencido hasta que derrame la última gota de sangre. Ya conocemos a Diego, que también tuve la suerte de cruzarme una vez con él, pero es que no es su momento. Que es un hombre muy castigado, que ha dado peleas históricas como la que nos dio ante Gilbert Meléndez, Niño Meléndez. Y que es un hombre que lo ha dado todo. Y después de haber tenido ese episodio que tú bien antes mencionabas, exponer más otra vez su salud mental, me parece a mí que se sale fuera de toda lógica. Y entiendo que estos guerreros están hechos de otra pasta y que están dispuestos a morir, pero no se trata de eso. Los que lo vemos desde otro punto de vista y la gente que se dedica a controlar, a supervisar las comisiones atléticas, los servicios médicos, igual tenían que desaconsejar a este rival y ponerle a Kevin Lee a otro, quizás que esté en algún momento mejor. Y sí, porque son 2 ex UFC, vale, pero
Yo creo que es una pelea que... No, totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Mira, la Comisión Atlética de la Florida es muy permisiva. Ujú. Eso no puedo negarlo. Es muy, muy permisiva al punto de que La de se dio la Nevada es pelea otra aquella. historia, ¿verdad? Ya ahí la cosa ¿Eh? que la de Nevada es otra historia. No, 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 no. La de Nevada es otra historia. La más dura de todas es Nueva York. Mm. Nueva York te pone una cantidad de seguro. La de Nueva York, o sea, es muy dura Nueva York. De hecho, yo recuerdo, por ejemplo, aquel boxeador venezolano, Lin Caballero, que tenía un problemita en el cerebro y tenía que pelear en Texas, en otros lados, porque Nevada y Nueva York no le permitían pelear. Eh, entonces yo creo que hay estados que no tienen ni comisiones, ni comisiones. Por ejemplo, te vas a hacer una pelea en Montana, ahí puede pasar cualquier cosa porque no hay un organismo regulador. Florida tiene un organismo regulador muy experimentado, pero yo siento que como que es muy permisivo, muy permisivo. Y te decía, la pelea de Evander Holyfield contra Vitor Belfort Uf, fue un madre mía. espectáculo penoso que nunca debió ocurrir. Y, Tremendo, y ¿eh? bueno, han permitido esta pelea. Esta pelea yo creo que no tiene sentido, pero vuelvo y repito, desde el punto de vista del morbo, sé que mucha gente la va a ver. Sí, sí, no, sí. Y la veremos, porque es que es lo que nos van a poner delante y al que le gusta MMA, pues lo ve todo, ¿no? Todo lo que puede y Ujú. más. Pero bueno, como persona que lleva ya 19 años creando contenido y viendo de qué va esto, me parece a mí que no tiene sentido, al igual que la que tú bien antes has mencionado de Holyfield contra Víctor Belfort, que fue lamentable, fue patético, ¿no? Es que era otro boxeador, era un anciano sacado de un geriátrico, y lo digo Por favor. con todos los respetos del mundo para una leyenda viviente, con un tipo que, fíjate, le ganaba al mismísimo Mike Tyson, pero, hombre, un tipo rozando ya los 60 años, me parece a mí que además es un riesgo para la salud, incluso si peleara contra Mike Tyson, que también es un cincuentón y que, ya sabes, un mal golpe de un tipo de estos, que son pesos pesados, que Fíjate que pega. esa pelea ha puesto un detente. Después de eso casi no he visto ninguna pelea de veteranos, Ujú. porque la opinión pública fue muy, muy dura con el evento. La opinión pública, finalmente, al ver el espectáculo penoso que tú describes, dijo, ya, es suficiente. Y fíjate que no ha habido más nada. Ujú. No ha habido más nada, no ha habido más nada. Esta gente de Thriller siguen haciendo cosas locas. Ahora tiene este boxeo que es un triángulo. Vamos a ver a Junior Dos Santos pelear con Junior hace una semana. Eh, Cuando digo la época dorada de las artes marciales, es que hay una explosión de todo, de todo. Está esta compañía de Bare Knuckle, que es la principal, pero hay una cantidad de compañías de Bare Knuckle que son horribles, Ujú. donde vaya, que te golpeen con los nudillos en la cara es duro. Sí. Y yo creo que esto, como te digo, el mercado en algún momento va a tener que regular qué funciona, qué no funciona, qué es humano, qué es inhumano, porque ahora se ve un poco de todo. Sí, a mí el Baren Knuckle, o como tú mejor lo pronuncias que yo, a mí es una cosa que, vale, yo lo veo también, no te voy a decir que no lo veo porque tengo que informar, que analizar y que dar la rendida cuenta de la información que corresponda en según qué momento, ¿no? Pero yo creo una vez una frase en la que decía, si ya sabemos comer con el tenedor, ¿por qué volvemos a comer con las manos? Ya el deporte se reguló, hay guantes de diferente onza dependiendo de la modalidad, y a mí me parece un poco que aunque sean buenos luchadores, grandes guerreros, los cuales yo respeto por el simple hecho de subirse ahí a pelear, que buscan un poco el morbo, buscan la sangre, buscan el corte, que a la gente le llame la atención. A mí en Ellos, particular es lo que veo que más venden esa empresa. ellos son muy inteligentes, ellos están vendiéndote el bare knuckle como el boxeo original. Y francamente, así era el boxeo original. El boxeo hace 2 siglos, fíjate que te dicen el ring, pero es un cuadrilátero, pero era un ring porque era como una valla de gallo, era circular. Sí, pero El ring era Jorge, pero por circular. esas reglas de tres también nos podemos, en vez de MMA, No, 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 ¿por qué no no. nos vamos al Pancration, ¿no? De la antigua No, no, creación no. de, ¿sabes lo que te Yo digo? sé, yo sé. Yo te entiendo lo que tú dices. Te digo básicamente cuál es el mensaje con el cual Sí, sí, te ellos entiendo. quieren enamorar al público. Eh, fíjate, yo he estado ya en varias carreras de bare knuckle. Para ver una pelea que llegue al límite, cuesta trabajo. Ujú. Generalmente las peleas se acaban en el primer y segundo round. Son rounds de 2 minutos. Para eso mismo, ellos están maximizando la brutalidad. En 2 minutos tienes que salir a matar. Y entonces hay un público. Desgraciadamente hay un público para eso. Claro. Jorge, yo voy a ir alternando entre preguntas y preguntas. A mí me gustaría, porque yo podría llevarme aquí contigo hablando horas y teníamos que cortar diciendo, se nos ha quedado muchas más cosas en el tintero.
Y yo viendo que estás hablando y se te llena la boca, como me pasa a mí. Y veo que vives en Miami, donde va el Bare Nucle, va Eagle, a veces han ido otras compañías, hay boxeo, hay eventos, te dedicas al tema de redactar lo que más te gusta hacer sobre los deportes de contacto, te codeas con la gente de ESPN, eres un hombre realizado, ¿no? No creo que haga Sí, falta decirlo. La vida para ti es como inicio mi libro, ¿no? En la que digo, encuentra un trabajo que te apasione y no tendrás que ir a trabajar ni un solo día de tu vida. Y este es tu caso. sí, yo me siento un hombre afortunado. Yo comparto mi vida entre el béisbol de Grandes Ligas Ujú, y los deportes de combate. Los deportes de combate ejercen para mí, yo desde que nací en Cuba vi ujú. mucho boxeo, vi mucha lucha olímpica, vi mucho judo, vi algo de karate. En Cuba lo que más había era boxeo, judo y lucha. Yo tuve la suerte de ver a Joel Romero peleando en lucha, en torneos nacionales en Cuba. Y ¿Viste a Lombard con cuando, el judo? a Lombard no lo vi tanto. Yo Ujú. cuando Lombard ya está descollando, ya yo estoy en Estados Unidos. A Lombard sí lo vi en los Juegos Olímpicos. ¿Y a Mijaín? Eh, a Mijaín lo he visto en los Juegos Olímpicos. Mijaín también es un producto ya de estando yo en los Estados Unidos. Ujú. Eh, pero Cuba, antes de Romero y Mijaín, Cuba tenía ya varios campeones olímpicos de lucha. Mijaín es un fuera de serie, fuera de serie. Sí. Yo Hombre, he comentado cuatro con veces oro olímpico. oro olímpico, Hombre, qué una yo he barbaridad, comentado ¿eh? con varios maestros Ujú. aquí que me dicen qué lástima que no vino para acá a hacer MMA porque a lo mejor hubiera sido campeón hubiera sido el Francis Ngannou Sí. de Cuba, porque Mijaín sabe boxear, ¿eh? Mijaín nació en Pinar del Río y Pinar del Río es una provincia de mucho boxeo, al igual que Joel Romero. Es El gigante. papá el papá de Joel Romero fue boxeador. Ujú. Entonces, y en Cuba, cuando tú vas creciendo, tú haces de todo un poco en deportes de combate. Tú estuviste todo el tiempo en judo y después te pasaste no sé qué cosa y después es muy común ir corriendo de un lado hacia otro. Ujú. Y Mijaín yo creo que hubiese triunfado en MMA. Pero Bueno, ya se le pasó el arroz, ¿no? Porque ya ya, te llega una edad que no... Sería una locura, ¿no? Pero bueno, tampoco sería descartable que ganara muchas peleas, porque cuando alguien es capaz de ganar 4 veces seguidas las Olimpiadas y tiene ese físico portentoso que yo creo que es otro superdotado, tipo Francis Ngannou, pero con una lucha tremenda, cuidadito, ¿eh? Que todavía creo que incluso si se metiera podría hacer grandes cosas. ¿Y qué le pasa a los cubanos? Y tú eres cubano, Jorge, que veo unas genéticas que son colosales, ¿no? Y hablamos del mismo que te nombraba antes, Héctor Lombard, del que tú nombrabas, Joel Romero, de Mijaín, y encima tipos que saben boxear muy bien, una lucha espectacular, un nivel de judo altísimo. ¿Qué es lo que ocurre en Cuba? ¿Es algo que lo da la tierra o qué es lo que pasa? bueno, yo creo que es algo también que viene gracias a ustedes, ¿no? La mezcla Ujú, africana, española fue muy grande. Yo te puedo decir que Cuba es un país donde más mezcla hubo. Esto es un fenómeno muy largo. Por ejemplo, eh, en las 13 colonias americanas o en los estados sureños, nunca se mezclaba el amo con los esclavos, ujú, nunca. De hecho, los afroamericanos tienen una cultura hecha aquí en los Estados Unidos. Hay muy poco de lo de África, porque en las colonias inglesas era más brutal el tema de la esclavitud que en las colonias españolas. En las colonias españolas, por ejemplo, el dueño español nunca prohibió los cantes africanos, ujú, nunca prohibió las cosas culturales de África, y entonces los esclavos en las Antillas, como Cuba, pudieron tener una cultura paralela a la cultura esclavista, digamos así. Y lo otro, que es una cosa muy cubana, es que en Cuba hubo un mestizaje muy grande. Tenías a un gallego que era dueño de 50 plantaciones de caña y se acostaba con todas las esclavas. Entonces dicen, lo que más dicen es que el regalo más grande que nos dieron los españoles fue la mulata. ¿Te das cuenta? Entonces, en Cuba hubo un mestizaje muy grande, muy ujú. grande, que después siguió creciendo, porque fíjate, cuando termina la guerra de independencia de Cuba, increíblemente, muchos de los soldados que pelearon en Cuba para mantener a Cuba como parte de España vinieron después a vivir para Cuba. Y durante décadas y décadas, cientos de miles de españoles fueron a Cuba Ujú. a, a mejorar su vida, a Sí. mejorar su vida. Y hubo mucha mezcla, mucha mezcla. En Cuba nunca hubo ese racismo que tal vez pudo haber, que hubo en los Estados Unidos.
¿Te das cuenta? Hubo una mezcla muy grande entre los blancos y los mulatos y los negros. Y entonces yo creo que esa cosa tal vez de un ADN peculiar, un ADN muy peculiar, un ADN también esa cosa de que la guapería, de vamos a echar para adelante y vamos a pelear y vamos a... ¿Te das cuenta? Es muy sevillano, pienso yo, porque la primera gran inmigración hacia Cuba es sevillana. Hay un decreto real que dice que solamente los que están del sur de España pueden ir a Cuba. O sea, un tipo de Madrid no puede ir a Cuba. Eran todos sevillanos en la época aquella. Durante yo vivo mucho 80, tiempo, 80 kilómetros de Sevilla. Yo vivo justo al sur, pero al máximo de España, haciendo frontera con Portugal. No sabía yo ese detalle que tú me estabas contando. y entonces durante muchas cosas la picaresca esta sevillana era lo que primaba en Cuba. Lo que primaba en Cuba. Después con el tiempo eso se levanta y vienen españoles de todas partes del mundo, vienen a hacer las Américas, como se dice. Y después cuando se acaba el tiempo del dominio español, la inmigración española fue pero brutal, brutal y brutal y brutal y brutal. En Cuba, ¿quién no tiene un ancestro español? ¿Quién no lo tiene? Vale. En cualquier caso, lo bueno, Jorge, es que aquí hay muchísimos cubanos. Allí estuvimos mucho tiempo y al final, aunque exista una distancia importante, los lazos están ahí y sentimos admiración y muchas veces también, y ahí voy a entrar en un tema un poco... Antes de entrar en el tema, yo te digo, yo he estado 5 veces en España. 5 veces. Es el único país donde no me siento extraño. Yo voy a España y estoy en mi casa. Seguro. Y fui una vez a las Canarias y dentro de toda España... Es la que más... Te lo iba a decir. Yo me parecía que estaba en mi casa, casa. Y te digo, cuando pueda, yo puedo irme a cualquier parte del mundo, cada vez que puedo. Pues la parte, digamos, donde yo estoy, Andalucía, tenemos muchísimas similitudes con el carácter, pero pensándolo bien, es lo que tú dices. El archipiélago canario es el que todavía reúne algunas condiciones, incluso en el acento, la calidez de la gente, que aquí somos gente muy, muy acogedora, muy abierta. Porque ¿no? la última gran inmigración fueron canarios y gallegos. Canarios, gallegos, unos cuantos catalanes. Los gallegos llegaron a dominar lo que es el mercado pequeño, las bodegas y qué sé yo, y los catalanes dominaban grandes negocios, por ejemplo, Pantagás, los tabacos, pero la presencia española en Cuba había era el club asturiano, el club gallego, o sea, era increíble la presencia española. Pues yo una vez, Jorge, y hace poco, yo tengo una página en Facebook, la tengo ahora mismo parada durante un tiempo porque estoy terminando en mi segundo libro y demás, y comenté, ¿te acuerdas que hace relativamente poco hubo un problema allí en Cuba político? La gente se manifestó cansada del régimen. Y no sé si tú me lo puedes explicar un poco mejor, porque yo no lo terminé de entender. Yo me solidaricé y lamentaba lo que estaba pasando y la gran mayoría estaban conmigo, ¿no? Pero había algún que otro cubano, incluso que es que lo que menos llego a entender, que decía que no pasaba nada en Cuba, que lo que estaba pasando era algo que decían los medios, que en Cuba se vivía muy bien y que todo estaba correcto. Y era algo completamente opuesto a lo que verdaderamente era la información que aquí nos estaba llegando. Entonces a mí me gustaría un poco que me explicara por qué esa diferencia, por qué algunos no pueden vivir más, se tienen que ir jugándose la vida en una barquita hacia Estados Unidos. Mira, ahora mismo Cuba se está despoblando. Cuba es uno de los pocos países del mundo, y esos son datos de la ONU, donde la población no crece. Es que es un tema, mira, por ejemplo, ahora mismo en una semana han llegado 6 buceadores nuevos a Miami. 6 buceadores jovencitos. Lo que está llegando de peloteros es mucho. Te lo pongo por el deporte. Pero ahora mismo la cantidad de cubanos que se van a Nicaragua, porque Nicaragua no pide visado a los cubanos. Yo te hablo de miles y miles de personas que están pagando mucho dinero, se van a Nicaragua y de Nicaragua hacen todo el recorrido por México para llegar a la frontera. Ya no es como antes. Antes tú llegabas a la frontera y decías, soy cubano, y te dejaban entrar. Ahora es más complicado, mucho más complicado. Pero así todo, esta gente arriesga su vida en selvas, en cañadas, en montañas para llegar a los Estados Unidos. Los coyotes, en fin. Es un tema muy complicado. A mí me da tristeza porque todo lo de Cuba es triste. Desgraciadamente, durante 6 décadas de adoctrinamiento,
Porque imagínate que tú te despiertes en la mañana y lo primero que tú digas es, pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Y que después en los libros de historia te dicen que Fidel Castro es el caballo de Atila y que los americanos son lo peor del mundo y que los americanos nos quieren invadir y que los americanos y que los americanos... Yo llevo 20 años, a los americanos cubanos les interesa. O sea, en Cuba nos hacen creer que somos el ombligo del mundo y que el mundo... Y Fidel se paraba en los discursos y somos la nación que tal cosa, y somos la nación la primera en tal cosa, y somos los número uno. Y tú dices, coño, eso, estamos viendo el paraíso. Y la gente se lo cree. Algunos, claro, no todos. Entonces hay mucha gente que todavía, gente que vive adoctrinada, gente que vive porque no conoce el mundo, porque no ha visto, porque nunca en más de 60 años ha habido un debate honesto, calmado y sincero sobre el tema de la democracia, sobre el tema de qué gobierno queremos. La Constitución cubana dice, el primer párrafo dice, el Partido Comunista es la fuerza rectora de la sociedad cubana. Yo digo que mientras ese párrafo esté ahí, no hay nada que hablar. Que un partido, que un grupo de gente se abrogue el derecho de decidir. Es como que ahora en España el PSOE o el PP sean elegidos eternamente y que la agenda del partido ese que esté en el poder sea la única y que los demás partidos no cuenten. Pero ¿qué es peor? Porque a lo mejor ese partido está en el poder eternamente, como estaba el PRI en México, y los demás partidos están ahí, en que en Cuba no, o sea, no hay espacio político para otra agrupación que no sea el Partido Comunista. Bueno, es una dictadura, ¿no? Es una dictadura total, es una dictadura total, es una dictadura total. Yo entiendo que Fidel Castro hizo una revolución para quitar otro tirano, pero Fidel Castro hizo una revolución basada en promesas de restablecer los principios democráticos, y una juventud entera se volcó a apoyar a Fidel Castro para retornar a Cuba a lo que era antes de Batista. Y Fidel Castro, uno de los primeros discursos que dice es, ¿elecciones para qué? Ya no hace falta elecciones. Ya llegamos al paraíso, no hace falta elecciones. Y entonces tú te das cuenta que Cuba, durante los años del Imperio Soviético, Cuba era un ser adicto a Rusia, era como un chupasangre de Rusia. Y en Cuba todo venía de Rusia. Y no le iba mal, no le iba mal tampoco. No le iba caro. Y entonces, durante un tiempo parecía que ese es el mundo. A lo mejor ese es el mundo. Pero cuando se cae el muro de Berlín, se cayeron muchas ilusiones. Muchas ilusiones, porque éramos un país subvencionado. Y Cuba siempre ha buscado esa subvención. Ahora lo tiene de Venezuela, que recibe un poquito de petróleo y ahí se mantiene, que se hace cuando, porque Maduro es amigo de esta gente. Pero no te queda duda alguna, mi querido Diego, Cuba es una dictadura de la peor calaña. Una dictadura totalitaria, una dictadura que no te da espacios al pensamiento, una dictadura donde se visten como corderos y son el lobo, porque ellos tienen, si tú los escuchas hablar del humanismo y del ser humano y la bondad del hombre, y al final hoy hay mil personas presas todavía, condenadas por el tema del 11 de julio. Lo que pasó el 11 de julio es que la gente se cansó, porque yo digo también, al menos Fidel Castro, su inteligencia tenía. Esta gente que están ahora dirigiendo el país son unos patanatas, son unos ineptos. Yo digo que este es el peor gobierno de Cuba desde el gobierno de Estrada Palma, que fue el primer presidente que tuvo Cuba después de la guerra. Este es un gobierno totalmente perdido, que sigue insistiendo en error. O sea, cuando te dicen que la empresa socialista es la que lleva adelante el país, tú dices, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Seguimos insistiendo en lo mismo, en que el Estado es dueño de todo y que el Estado es el que... No, eso ya se ha demostrado en todas partes que no funciona. Y el problema que veo, Jorge, es que pasa lo del 11 de julio, que bien comenta, y ahí se queda. Y da la sensación de que esto parece no tener fin, ¿no? ¿Y sabes por qué, Diego? Se queda ahí porque la represión es muy grande. El miedo es muy grande. ¿Cuál es la respuesta entonces de la gente? Irse. Es la respuesta individual. No puede encontrar un sistema que te dicen, no tenemos ambulancia, pero tienen millones de carros patrulleros. No hay ambulancia. En Cuba no me lo puedo creer, de verdad. Muy pocas. Y muy mal, y en muy mal estado. El sistema de salud cubano que ellos tanto pregonan, cuando tú vas adentro, porque yo, aquellas personas que dicen, oye, Cuba no está tan mal, yo les digo, ok, vayan a vivir a Cuba un mes, pero vayan a vivir como viven los cubanos. Claro.
No se me queden en los hoteles, Claro. ni se me queden en la parte turística. Vayan un mes a vivir con el peso cubano, que no tiene valor alguno. Vayan a los hospitales para que vean que no hay ni aspirina. Vayan a cualquier cosa y levanten su voz. Y levanten su voz, y cuando critiquen algo, ustedes van a ver la respuesta de las autoridades. Ahí se dan cuenta de que las cosas no son como son. Yo era periodista en Cuba y en un momento que me aburrí y dejé de hacer periodismo. Y me di la tarea de irme y lo logré. Bueno, y al Y te final digo, fue la mejor decisión de tu vida, ¿no? Porque donde estás, bueno, estás todo el día haciendo lo que te gusta, te sientes realizado como profesional y como es normal, echarás mucho de menos a tu Cuba, ¿no? A tu país natal. he hecho mucho de menos amigos, he hecho mucho de menos a paisajes de mi infancia, que me cuentan que ya paisajes que han desaparecido. Pero, a ver, ya han pasado más de 20 años de que me fui. Yo he echado unas raíces aquí tremendas. Yo una vez traté de ir a Cuba porque fui a cubrir un evento cuando Barack Obama y parecía que todo mejoraba, pero me negaron entrada. Me negaron entrada, sí, y dije que ya yo no iba a buscar más entrada a Cuba hasta que yo pudiera volver en un país libre, en un país donde, como si tú eres español y tú vas a Estados Unidos y vas a una temporada a Estados Unidos, cuando tú regresas a España eres español. Claro. Nunca dejaste de ser español. Y yo lo veo en todos los países del mundo. Si usted nació en ese país, usted nunca deja de ser ese país. Pero evidentemente ya yo dejé de ser ese país para ellos. Bueno, para ellos, en tu corazón, en tu acento, ¿no? En tu forma de ser esta Cuba. Eso no lo van a poder cambiar por mucho que ellos quieran. Y bueno, básicamente lo que más echa de menos, supongo, Jorge, que serán las personas, ¿no? Las que conoces, tu familia, ¿no? Tus amigos, incluso supongo que hasta en parte esos paisajes, esa comida, ¿no? Esos olores, ¿no? Que te recuerdan a tu infancia. Porque, Jorge, te voy a preguntar una cosa. A las mujeres les molesta mucho, a los hombres normalmente no. ¿Tú qué edad tienes? Porque yo no lo sé, lo desconozco. No, 52 años. Bueno, eres un chavalito, como decimos por aquí. Estás 52. empezando a vivir. ¿Quién es mayor? Ya estoy bastante maltratado. Jorge, ¿quién es mayor, tú o yo? Yo creo que yo soy mayor. Sí, Te ves como un niño, chico. no, yo tengo 49 tacos, ¿eh? Y Un niño. en agosto hago 50, ¿eh? No te creas tú Un que... niño, hombre. Pues entonces tú eres mi hermano mayor, pero bueno, ahí lo dejamos. Jorge, voy para no hacerte perder más tiempo, que sé que eres un hombre que también tiene muchos que hacer, ¿eh? Y además, de lo que a ti te gusta, afortunadamente, y como cubano, y sabiendo que en breve Jorge Masvidal, que tiene también raíces cubanas, va a pelear contra alguien que también entrena por allí, que es Colby Covington. ¿Qué te parece esta pelea? ¿Tiene posibilidades Gamebred de acabar ganándole a Covington? Mira, básicamente el gimnasio de Colby queda a 5 minutos de mi casa en carro. El de Jorge debe quedar como a media hora, un poquito más arriba. Pero Jorge también entrena aquí abajo en Kendall, en un barrio cercano que está como a 10 minutos. Es muy difícil decir que Jorge Masvidal va a ganar. Muy difícil. Tomando en cuenta las últimas peleas, yo creo que la mano de arriba está ahora del lado de Colby Covington. Colby Covington ha crecido muchísimo. Colby Covington, a diferencia de Jorge, que viene de la calle, Colby viene del sistema de lucha americano, que es muy bueno, y ha ido mejorando striking. Cuando Jorge Masvidal recibe a Colby Covington aquí en Miami, Colby no sabía lo que era un jab, no sabía tirar una combinación, un 2. Y Paulino Hernández y todos los maestros ahí de American Top Team, que Jorge que lo lleva ahí, se da la tarea de diversificar las armas de Colby Covington. Colby Covington es un tipo que te puede parecer aborrecible con muchas cosas que dice, pero como ética de trabajo te digo que entrena todos los días y entrena muy bien. Me consta. No sé si Jorge tendrá ahora mismo esa ética de trabajo. Me dicen que está entrenando bien porque él ahora se siente motivado. Jorge, yo no creo que Jorge hizo la mejor de los campamentos para Kamaru, la segunda pelea con Kamaru. Pero Jorge ahora me cuenta que está muy motivado porque él no quiere darle la satisfacción a Colby de una derrota humillante, pero así todo, Colby es el favorito. Algunos me preguntan muchas veces, oye, pero ¿de verdad es cierta esa historia
Sí, es cierta, porque yo conozco mucha Sí, gente, sí, yo lo sé, yo respondo que sí, pero que algunos no se lo creen. Y pues claro, porque ven aquellas fotos antiguas, aquellos vídeos donde eran íntimos amigos, pero bueno, hubo un mal rollo en el gimnasio y parece ser que bueno, no se pueden ni mira, ver. no votan, o sea, de American Top Team no votan a Colby porque hizo un gesto malo. Ya lo de Colby con American Top Team venía hace rato en problemas. Yo tengo por ahí una entrevista que voy a sacar más adelante. Colby Covington, y eso fue uno de los raíces del problema, no le pagó a los coaches lo que tenía que pagarle después de esta pelea. Y Jorge lo confrontó y le dijo, oye, tienes que pagar. En fin, eso se fue cayendo. De pronto era no solamente problemas con Jorge Masvidal, eran problemas con Giovanna Cercici, eran problemas con Dustin Poirier, y al final Dan Lambert, que es el dueño, dijo, mira, ya esto se ha llegado a una... ellos trataron de incluso de arreglar los horarios para que no coincidieran, Sí que era pero insostenible ya, ¿no? insostenible, y le dijeron que se fuera. Él está ahora con uno que son mis hermanos, yo los quiero mucho, de MMA Masters, y son muy buenos maestros, pero MMA Masters es un gimnasio más chiquito. American Top Team es una catedral. American Top Team es una cosa Sí, lo sé. inmensa, es un monstruo. MMA Master es más chiquito, pero estos maestros le están dando a Colby una atención muy Sí, es diferenciada. exclusiva y personalizada. Es el Es gimnasio para él. Sin embargo, el American Top Team, que si no recuerdo mal, está en Coconut Creek, ¿no? sin Coconut Creek. Sí, aquello es una nave Que no industrial está bien. A gigantesca. ver, yo entiendo que de pronto tú tienes entrenando a la misma vez varios campeones de todas partes, y pero cuando llega, lo que me cuentan a mí, cuando llega a la pelea, sí se ponen para el peleador y le dan también la atención personalizada. Así que Colby, lo que pasa es que Colby no tiene paz con nadie. Colby le emprende contra el que sea. Y Colby ha hablado muy mal de los maestros de American Top Team, y eso ha caído muy, pero muy mal entre ellos. Ujú. Sí, yo una vez escribí un artículo hace relativamente poco cuando se enfrentó en la revancha Colby ante Kamaru Usman y el título era algo así como Un reino de dos reyes. Yo estoy seguro, Jorge, de que si Usman no existiera, sería el campeón de la división. Y como tú bien dices, hablar de una probable victoria de Jorge Masvidal ante Colby Covington, que como digo, para mí es el rey de la categoría, pero existe Kamaru Usman, que genéticamente es un tipo que está tocado, ¿no?, por la vara de la naturaleza, por esa suerte de haber sido pues tocado físicamente, que es un monstruo, como le pasa, por ejemplo, al que comentábamos antes, Francis Engano. Ngannou. Pues sería indiscutiblemente Colby el campeón, por lo cual yo creo que no tiene nada que hacer. Y igual me vuelve a callar la boca, porque también dije lo mismo de él cuando se enfrentó a Tarrentil, y Jorge Masvidal me cayó la boca cuando se enfrentó a Ben Askren, pelea que pude ver en directo en Las Vegas, y me iba callando la boca consecutivamente. Y quién Leonidas sabe, Díaz. hay que reconocer que es un tipo explosivo, hay que reconocer que tiene un buen boxeo y que tiene poder de puño. Entonces, A ver, yo la creo que posibilidad está ahí, ¿eh? Jorge hoy es mejor striker que Colby, Hmm. pero Jorge tiene un buen jiu-jitsu de defensa, pero lucha no tiene casi ninguna. Entonces yo imagino que Colby va a tratar de utilizar el striking para llegar al cuerpo y derribarlo. Y ahí sí es complicado, lo vimos con Kamaru, con Jorge, y Colby está a un nivel muy similar en lucha a Kamaru, fíjate. El nivel de lucha de Colby es muy bueno. De hecho, hay un debate muy grande que si lo derribó o no lo derribó en esta última pelea, porque hace años que no derriban a Kamaru. Sí. Pero los jueces dijeron, no hubo el tiempo de control necesario, etcétera, etcétera. Eh, Para mí fue un derribo total. eh, Mucho que digan. yo también lo creo. Pero lo que te digo es que Jorge, si Jorge está realmente mentalizado en la pelea, si está totalmente comprometido, ahí hay un chance bueno. Si Jorge no toma esta pelea con toda la seriedad que requiere, Colby sí lo está tomando en serio. Bueno, yo te preguntaba quién crees, y ahora la pregunta es quién quieres que gane esta pelea. A ver, yo trato de ser lo más imparcial posible, pero yo te voy a mentir. Yo quisiera que ganara Jorge Masvidal. Quisiera que ganara Jorge Masvidal porque lo conozco, porque yo vengo entrevistando a Jorge de que Jorge peleaba en los circuitos locales. Yo no conocía al Jorge que peleaba en las peleas callejeras, pero sí conocía al Jorge que ya Bingo peleaba Slice, ¿no? aquí. Ajá. Sí conocía al Jorge que estaba ahí en Athletics Performance con Paulino y todavía no estaba en American Top Team. Y claro, si tú supieras cómo ha cambiado la vida de Jorge, Sí. del Jorge que yo conocí, que no tenía ni para pagar el carro, al Jorge que ahora, Jorge es una máquina de hacer dinero. Sí.
una máquina. Jorge tiene una cantidad de sponsors atrás que para qué te cuento. También, no sé si eso ha influido en que Jorge a lo mejor ya no tiene las posibilidades, el hambre de antes, no sé. Pero Jorge sí ha sabido sacarle el zumo a hace 2019 de gloria que tuvo y ha hecho mucha plata. Totalmente de acuerdo. Fueron 3 peleas ganadas consecutivamente de una forma brutal y ahí llegó el hype, se fue a las nubes y a partir de ahí yo creo que esa pelea también con Nate Diaz que fue muy bonita de ver, que con ese cinturón, que me voy a reservar el nombre porque suena un poco mal. Dile BMF, ya. Sí, ya BMF. lo dejamos en BMF y así no damos palabras ni pistas para lo que entiendan bien el idioma inglés. Ahí disparó y desde luego además también ha sabido gestionar muy bien porque él volvió a conseguir la revancha con Kamaru, vuelve a pelear con el contendiente número 1 y a pesar de que los números últimamente no le van del todo bien, sabe probablemente vender las peleas porque tiene el beneplácito de UFC, ya que ellos saben que la aparición en escena de Jorge Masvidal es dinero seguro. Mira, el problema es que no todo el mundo es Conor McGregor, no todo el mundo es Floyd Mayweather, no todo el mundo tiene la capacidad. Hay quien le queda bien, hay quien le queda mal. Henry Cejudo trata de ser un personaje negativo, le queda mal. A la gente no acaba de gustar Cejudo. Colby Covington se creó un personaje y le ha funcionado, para bien o para mal, le ha funcionado. Porque a Colby Covington me dijeron, te vamos a cortar. Tú eres un luchador simple, un luchador más. Tú tienes que tener algo. Y él empezó a crearse el personaje este. Sí. Tú tienes que tener mucho cuidado cuando tú quieres forzar una venta así y hacerte el malo o qué sé yo. Floyd Mayweather, antes de ser Money Mayweather, era Pretty Boy Floyd. Pretty Boy Floyd no vendía un centavo. Money Mayweather era otra cosa. Entonces, hay quienes funciona, hay quienes no le funciona. A Colby y a Jorge le ha funcionado. Jorge siempre ha sido así. Jorge no es falso. El Jorge que tú ves así es el Jorge que no estaba en la UFC. Colby Covington, dicen que hay dos caras totalmente distintas. Al Covington que llegó aquí a Miami con su maletica de Oregón y al Covington que ahora es uno de los grandes guerreros de la UFC. Que me gustaría seguir aquí 15 o 16 horas más hablando contigo, Jorge, pero bueno, el tiempo es el que es, tenemos nuestras obligaciones y nada, en primer lugar, agradecerte el tiempo que me has dedicado, porque es que yo necesito de vez en cuando tener una charla con alguien que como yo vive y siente el deporte de contacto y bueno, te lo agradezco porque así nos desahogamos un poquito. Y nada, y por otra parte, también me gustaría que le dijeras a los seguidores de Diego Ortiz MMA Español ¿dónde pueden seguir a Jorge Ebro, a Cerebro en los deportes? Bueno, primero decir que sigan a Diego Ortiz, que hace un tremendo trabajo en la madre patria, que es mi madre patria también. Yo no me canso casa, de decirte. ¿eh? Y la de todos los cubanos y latinoamericanos. Oh, tú no tienes idea. Yo te digo, 5 veces he estado en España y 15 veces quiero estar más. En la sexta nos vemos, ¿eh? Dios mediante. Caramba, tú sabes que estuve en Sevilla, mucho tiempo en Sevilla, en mi último viaje. Ay, Dios mío, con lo cerca que estoy de Sevilla, qué ganas me hubiera dado de haber estado ahí contigo. Mira, el Guadalquivir, el barrio de Triana. Buah, no. Pasé mi cumpleaños en Granada. Ayer estuve allí porque mi hija estudia allí. En Granada, a la sombra de la Alhambra. De la Alhambra, un lugar mágico. Que visitaría nuevamente. Pero bueno, primero que te sigan a ti y segundo, me pueden encontrar en Cerebro en los Deportes en YouTube. Tengo mi cuenta de Twitter, @JorgeEbro, estoy también en Facebook. Tengo un Instagram tirado por el piso que no lo utilizo. Nos cuesta trabajo a los mayorcetes, ¿eh? No, y el tiempo, mente. Y el tiempo. Yo tengo que escribir 3 notas diarias al periódico mío y no me da tiempo. Pues nada, ya saben dónde seguir a Jorge y yo además lo voy a recomendar porque, bueno, es un tipo que es periodista, que tiene muchísimo bagaje, muchísima experiencia, sabe de lo que habla y que la información que siempre dice se acaba, en ocasiones cuando la adelanta, siempre se acaba correspondiendo con la realidad y eso tiene que ser por algo. Así que nada, Jorge, lo dicho, reitero mis gracias, espero volver a colaborar contigo porque ha sido un auténtico placer y que nada, aquí tiene en Sevilla, en España en general, tu casa y mi casa es la tuya. Gracias, muchas gracias. Cuídate, mis puñetazos muy cordiales para ti, amigo.